Señoras, señores, qué bueno que están conmigo. Por supuesto que les debo una conversada en torno a la repercusión de lo que pasó hoy con el anuncio formal hecho por el desgobierno de Cuba. El Estado fallido de Cuba confirmó ayer, en horas de la tarde, que estarían emitiendo una comparecencia especial de los líderes del Partido Comunista de Cuba, encabezados por Miguel Díaz-Canel, para dirigirse al pueblo de la isla. Por supuesto que en medio de la situación actual que está viviendo Cuba, cualquier anuncio de esta envergadura es sobresaliente, especialmente porque la gente está esperando algún mensaje esclarecedor que genere acciones. La gente no quiere mensaje porque la gente no quiere más muela. La gente quiere soluciones para los problemas del día a día que los están ya no agobiando, los están definitivamente matando, no soportan más. En horas de la tarde de ayer se dijo que la comparecencia sería a primera hora de la mañana y se concretó en el día de hoy. Se desataron las especulaciones, mucha gente pensó que podría ser el momento de la renuncia del mencionado dirigente cubano. Los que tenemos un poco más de experiencia en este sentido, sabemos que los funcionarios de este nivel jamás han hecho una renuncia a sus responsabilidades a título personal ante las cámaras de la televisión estatal cubana. Lo que se ha estilado es que cuando son cesados en sus responsabilidades, se da a conocer lo ocurrido a través de una extensa nota oficial, en algunos casos, cuando se valora que sea un movimiento de cuadros oportuno. Cuando la persona la van a desaparecer de golpe, la nota es escueta y por lo general no se ofrece toda la información que probablemente el pueblo de Cuba estaría esperando. Por supuesto, no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Lo que se confirmó fue el descubrimiento del agua tibia. Se dijo de parte del Estado fallido de Cuba, desde La Habana, que en efecto están ocurriendo conversaciones con la administración estadounidense. O sea, La Habana, en medio de la crisis que está experimentando, está oficialmente conversando con Washington. Ese fue el mensaje dado a conocer como parte de esta comparecencia que regaló no pocos detalles. La gente educada en Cuba recuerda una frase altamente repetida y que forma parte del ideario del apóstol José Martí. Los cubanos, incluso de a pie, saben de memoria que en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Esa frase es hoy aplicable al entorno cubano. No veo mal que en un país donde no hay nada, donde solo hay hambre, abuso, calamidad y una crisis perpetua, se mantenga una negociación tan importante en silencio, porque hay conversaciones y negociaciones que responden al funcionamiento de las naciones y de los estados que se sostienen al más alto nivel en silencio. ¿Para qué? Para evitar que se contaminen, para evitar que los actuantes internos que están en contra de una conversación o de una posible negociación generen una fuerza que sirvan solo para estorbar y no para ayudar en lo que necesita el pueblo. Hasta ese punto puedo entender que hayan mantenido en secreto el tema de la conversación. Pero inmediatamente que lo comparo con lo que ha estado ocurriendo, entiendo que lo que han hecho es altamente ridículo.
Mientras la oficialidad en Cuba ha estado negando este diálogo, esta conversación al más alto nivel, la prensa libre de los Estados Unidos y buena parte del mundo ha tenido acceso a información privilegiada desde diferentes fuentes y ángulos que estaría apuntando a que en realidad esta conversación sí se estaba sosteniendo. Estaba apuntando a que de todo esto se ha estado hablando durante un largo periodo de tiempo. Esta conversación lleva semanas, lleva meses y se ha estado sosteniendo incluso antes de la caída de Nicolás Maduro, el narcodictador venezolano que fue extraído de Venezuela comenzando este año. Han hecho un ridículo gigantesco, especialmente los voceros del régimen, los periodistas o líderes de opinión, los papagayos, los propagandistas han estado hasta el último minuto diciendo que no hay negociación alguna con los Estados Unidos. Esos mismos periodistas, como ovejas que llegan al portón, han sido convocados para una conferencia de prensa con una distribución de preguntas previamente establecidas, una conferencia de prensa con los medios nacionales acreditados, sin darle opciones a la prensa del mundo, en la que ellos mismos, los que han tenido que repetir que no hay ningún diálogo, vienen de golpe y porrazo a preguntarle al líder del Partido Comunista dentro de Cuba en este momento en qué consiste este diálogo y de qué es de lo que en realidad estamos hablando. Esto se llama falta de credibilidad y de rigor. Esto se llama enterrar definitivamente la poca credibilidad que le quedaba a esos agentes propagandísticos que nunca han hecho un periodismo serio y que ahora quedan sepultados, lapidados, junto a su dudosa reputación. En medio de esta conversación sobresale otra tendencia. Dentro del sur de la Florida hubo mucha gente que creyó que era un gran disparate sostener la idea de que había alguna conversación de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos con el nieto del dictador Raúl Castro. Como para confirmarlo y mandarle una señal a quienes aún no lo habían entendido, simplemente por ser nieto, sin tener ningún rango nominal, el nieto del dictador estaba sentado junto al selecto grupo de los miembros del aparato represor y partidista de Cuba para escuchar el modo en el que el puesto a dedo por los Castro explicaba que como parte de una orientación, de una solicitud, de un consejo del viejo sabio Raúl Castro, se estaban escuchando propuestas de parte del gobierno de los Estados Unidos. El nieto estaba allí sentado como para verificar que la tarea fuera cumplida en el orden en el que el abuelo lo había pautado. El nieto estaba allí para enviarle un mensaje de credibilidad a quienes no creen en este diálogo, no en Cuba, sino en los Estados Unidos, fuera de Cuba, especialmente para los agentes de cambio de la generación cubano-americana en el sur de la Florida. O sea, el cangrejo está ahí sentado, no porque el que coma cangrejo camina para atrás, no, el cangrejo está sentado para que tú entiendas que en verdad Washington sí ha estado
hablando con el cangrejo, que hablar con un medio no efectivo dentro de la nomenclatura partidista pueda parecer que la conversación no es oficial. Eso es cierto, pero también es cierto que hablar con un miembro activo de la familia Castro envía un mensaje claro. Estamos hablando con miembros del latifundio para que le compartan las ideas que tiene Washington directamente al mayoral, porque Cuba desde 1959 se maneja como si fuera una finca con un sistema de ordeno y mando. Solo ellos tienen el criterio y la responsabilidad en torno a pensar, dirigir, actuar y, en resumen, acabarte a ti, cubano de a pie, tu vida. ¿Para qué sirve lo que se habló hoy? Sirve para confirmar que la velocidad del diálogo es mucho mayor que lo que la gente piensa. ¿Por qué es útil que Cuba reconozca que se está conversando? Porque esto, hasta cierto punto, le da una responsabilidad mayor a la administración estadounidense. Ya no es Washington que hace una llamada para tantear el terreno. Ahora es Cuba que, desesperada, reconoce que hay un diálogo que primordialmente es Cuba quien lo necesita. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué pasaría por la mente de la dirigencia cubana que está experimentando un bloqueo petrolero desde hace semanas y que está muy cerca de llegar al punto cero con la cantidad de petróleo que tienen disponible? ¿Qué habrá pasado por la mente de ellos cuando el presidente Trump en los Estados Unidos tiene que firmar un decreto para liberar toda la reserva energética de los Estados Unidos para poder calmar dentro del país las necesidades del mercado de petróleo y de gasolina? Ese es un duro golpe. Los comunistas, encargados de ser expertos en distribuir equitativamente la miseria, ahora están haciendo un razonamiento que es básico. Esto es grave. Trump ha sacado el petróleo de sus reservas. O sea, no es que Estados Unidos no nos deje que entre el petróleo. No es que Estados Unidos no nos mande petróleo o nos venda petróleo. Es mucho más lejos. Estados Unidos no tiene ni siquiera, probablemente, la cantidad de petróleo que necesita Estados Unidos. Y si Estados Unidos no tendría la cantidad de petróleo que se necesita, y si Estados Unidos ha tenido que echarle garra a su propia reserva estratégica, ¿qué va a quedar de nosotros? Es un gran razonamiento. Es un momento que hace mucha, pero mucha presión y vuelve mucho, pero mucho más fuerte el problema de la crisis humanitaria y total que está viviendo Cuba. ¿Para qué sirve esta comparecencia y esta presión? Sirve para que comiencen a liberar a los presos políticos que nunca debieron estar retenidos injustamente, purgando sanciones por alzar la voz contra una dictadura cruel y asesina. Comienzan a salir. Se entiende que es una libertad condicional, que van a estar vigilados, que van a estar experimentando alguna presión, pero es muy, pero muy importante que los presos políticos salgan, porque nadie debería estar por estas causas un solo día experimentando la carencia, la necesidad y la falta de justicia dentro de una cárcel del régimen. ¿Para qué sirve esta comparecencia? Sirve para que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio,
y todo el equipo que está estableciendo el puente negociador comience a darle una velocidad mayor a este asunto. Hay una preocupación muy grande de parte del exilio y de parte de los cubanos, y esa preocupación tiene que ver con el hecho de si va a haber justicia de un modo inmediato. Comienzan a preocuparse por si tendrán que convivir con una etapa de tránsito post-dictadura en la que, bajo el mismo suelo cubano, continúen los miembros de la familia Castro o de la élite partidista. Eso es difícil de tragar, es difícil de digerir, pero ese es un problema con el que hay que aprender a convivir. Va a ser un problema terrible, va a ser un problema de unificación nacional. Unificar al país no significa que haya mejorías sin justicia. Tendrá que haber justicia, tendrán que activarse los mecanismos, pero eso ni siquiera es lo más importante, porque hay gente que literalmente está muriendo de hambre, están muriendo por falta de medicamentos, están muriendo de la desidia, del inmovilismo, y hace falta que esas personas no se mueran para que puedan ver, pequeña o grande, la sombra de la justicia. No son los cadáveres, no son los sepulcros, no son los muertos los caballeros justicieros de la historia. Primero hay que comer y hay que vivir, y luego hay que hacer lo que toca. ¿Qué creo yo? Que la dictadura podría pasar a ser dicta blanda. Hay que estar preparados. Hay que entender qué es lo que puede pasar. No me conformo, no estoy de acuerdo, no lo apoyo, pero en el arte de masticar y tragar también hay que ser responsables. Esto es apenas el comienzo de un tránsito que va a ser muy complicado, en el que los cubanos tienen que deponer muchas de las armas mierderas que la dictadura ha puesto en sus cabezas y en sus corazones, porque el comunismo ha servido para inyectarnos algo feroz, que es la desconfianza entre nosotros mismos. Y en un momento como este, de sobrevivir, tenemos que confiar un poco más y tenemos que quitarnos de encima muchos de esos pesos gigantescos que sembró en nuestras mentes esta dictadura cruel y extensa para poder avanzar. Zamora no se va a dominar en una hora, ni en un día, ni en un año, pero no podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando. Lo único que tiene que ser eterno es el amor a Dios. Lo único que tiene que ser largo por los siglos de los siglos es decir, amén. Lo demás no vale, no cuenta, no sirve. Aunque la comparecencia sirvió para confirmar cuán mediocre es la dirigencia, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Hay que comenzar a ver el pedacito bueno de cada cosa para poder asumir de un modo constante el bienestar colectivo que tanta falta le hace a Cuba. Que no se te pase. Amanecerá y veremos.